Buenas noches, tía. Me gustaría realizarte una entrevista acerca del apellido Quirós. Con mucho gusto, hija. ¿Qué me vas a preguntar? Primera pregunta. ¿Cuál es el origen del apellido? ¿Lo conoces? Pues prácticamente si nosotros tomamos en cuenta que somos un país mestizo, que fuimos dominados hace aproximadamente 2 siglos por los españoles y que muchos somos una combinación de nuestra raza azteca con la raza española, ¿sí? Sí te puedo decir que nuestro apellido pues prácticamente se ha trasladado de generación en generación desde los españoles. No sé qué tantas generaciones, pero sí que tiene un origen europeo. Muchas gracias. ¿Sabes el lugar de origen de la familia? Hasta donde yo recuerdo, siempre hemos residido aquí en Milpalta. Eso significa que ya llevamos mínimo 5 generaciones viviendo aquí. Entonces considero que somos originarios de Milpalta. Ok. ¿Consideras que podríamos tener parientes en otro lugar? Yo creo que sí, no lo dudaría porque pues a medida que la familia va creciendo, los intereses también van cambiando y eso significa que muchos van migrando para buscar pues nuevas oportunidades, nuevos trabajos, nuevos campos, ¿sí? Para salir adelante y al hacer eso, pues la comunicación poco a poco se va perdiendo y se empiezan a establecer familias alejadas que a veces pues inclusive desconocemos que sigan existiendo. Ok. ¿Cómo vivían en ese entonces mis bisabuelitos? ¿Cómo vivían? Pues en general el pueblo aquí, que era más o menos entre la etapa posrevolucionaria, ¿sí? La gran mayoría de las casitas pues eran de adobe y tenían como techos de teja, ¿sí? Las calles eran prácticamente de tierra, algunas principales eran empedrados, no faltaba en cada casa que tuviera su jardín, su granja, ¿sí? Y un campo para cultivar porque pues prácticamente era muy agrícola el pueblo, se automantenía las familias, pocas tiendas y prácticamente la vida era social, pues era poca, pero se tenía un baile anual y entonces ahí asistían todas las familias, las misas eran muy importantes, las de Año Nuevo, las de Semana Santa, entonces prácticamente eran costumbres y tradiciones de un pueblo. Muchas gracias. ¿Qué enfermedades han sido hereditarias en nuestra familia? Híjole, creo que hasta eso, por lo que se recuerda, o sea, nuestros familiares han muerto ya de edades muy avanzadas, son muy longevas, ¿sí? Entonces la gran mayoría falleció a los 90 años, ¿sí? O más de 90 años. Eso significa que propiamente enfermedades, pues no sufrieron, sino fue prácticamente por cansancio. Gracias. ¿Me podrías contar un hecho trascendental que afectó a nuestra familia? Afortunadamente no nos hemos visto tan afectados por los aspectos sociales, culturales o políticos del país. Sin embargo, un hecho que es obvio que sí afectó fue la revolución. En ese entonces, la familia que estaba asentada aquí en Milpalta, que está muy cercana a Morelos, fue invadida por los zapatistas y las familias tuvieron que emigrar hacia la ciudad y muchas tienen lugares donde vivieron, como en Iztacalco, como en Cuauhtémoc, como en Coyoacán. Entonces tuvieron que emigrar, lo que hizo que cambiaran su estilo de vida, de que mucha gente empezara a estudiar, a trabajar, ¿sí? Y tener otros roles en la sociedad que, que hizo que pues se cambiara y se dejaran pues parte de las cosas que se tenían. Cuando termina la revolución, mucha gente se regresa de nuevo a ocupar sus lugares y pues se encuentran con que habían perdido pues tierras y otros habían ganado más y entonces esos roles, eso es parte, fue yo creo que lo que cambió mucho a la familia.
¿Me podrías contar una anécdota romántica en nuestra familia? La que más recuerdo, digo, porque pueden haber muchas anécdotas románticas, pero la que sobresale en la familia fue de parte de, de mi mamá, Zenaida Quirós, porque ella cuando era muy niña, se dio la revolución y tuvo que emigrar a la ciudad. Ella regresó a Milpalta cuando ya era una jovencita. Acababa de estudiar la carrera para maestra y de secretaria. Entonces se viene a Milpalta, era una joven muy bonita. Y entonces el camino para llegar a Milpalta era vía Tláhuac, Tuyehualco, y de ahí era llegar hasta Milpalta. Eh, Alquilaban pues a veces caballos para que la ruta fuera pues lo mejor posible. Al pasar por el pueblo de Tulyehualco, ella tenía un pretendiente. Curiosamente, ese pretendiente pues la buscaba, era un músico. Cuando sus papás se enteraron, le prohibieron la relación con el músico, pues se tenía la idea de que tenían malas mañas, de que no era una profesión que le iba a dar eh, el margen económico que esperaban sus papás. Entonces le prohibieron toda esa relación y el muchacho, aunque vino a pedirla, lo cortaron. Le dijeron, le negaron la mano de, de la señorita Zenaida Quirós. Entonces ella pues se puso muy triste, lloraba y tal vez el muchacho también. Pero lo curioso fue que más tarde le mandó una carta donde le escribía una canción que ahora es muy famosa, que se llama Cielito Lindo. Entonces su pretendiente era Quirino Mendoza. Y cuando en la canción, por ejemplo, se refiere en la Sierra Morena, así es como se le conocen a los montes de Milpalta, la Sierra Morena. Entonces se la dedicaba a ella porque pues la veía que en ocasiones pasaba por Tuyehualco, Milpalta, y pues recordaba parte de, de su amor hacia la señorita Zenaida Quirós, y tanto fue su cariño que inclusive Quirino Mendoza no se casó. Siempre le guardó ese pensamiento a ella. Muchas gracias. ¿Sabes qué actividades recreativas realizaban mis bisabuelitos? Pues recreativas, pues en el pueblo pues no había muchas cosas recreativas. Lo recreativo era prácticamente todas las actividades que se deberían de hacer, ¿sí?, en casa, como cuáles, pues sembrar, cuidar a los animalitos, tejer, bordar, ¿sí? Y si acaso lo más recreativo pues era ir a misa y saliendo de misa un ratito dar una vuelta por el parquecito para chismear algo, pero pues no tardaba más de una hora cuando se regresaban a casa. Los hombres pues tenían otras actividades y pues recreativas como tal, pues era también, pues, había un billar en el cual se juntaban en ocasiones a jugar, pero pues de ahí fuera creo que era lo más entretenido que había en este pueblo. Muchísimas gracias, tía, por haberme permitido realizarte esta entrevista. No hay de qué. Es un gusto haberte platicado y recordar parte de nuestra historia.